La importancia de la epistemología en las ciencias sociales. Para poder hablar sobre la epistemología de las ciencias sociales y la importancia que tiene, es importante entender ciertos factores. Es por eso que primero vamos a hablar sobre la filosofía antigua, ya que se considera como la filosofía de Grecia y Roma. Se empieza a desarrollar en el siglo VI a.C. y termina en el siglo V después de Cristo. Viene del significado amor por la sabiduría, es decir, por el conocimiento verdadero, y se inaugura sobre la verdad, dando así respuestas a los mitos y pensamientos de la naturaleza. En esta etapa de la filosofía, algunos filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Platón, y entre otros, hacen que hoy en día nuestros conocimientos se vayan desarrollando un poco más. Epistemología en el siglo XX. A principios del siglo XX, los problemas epistemológicos fueron discutidos a fondo y sutiles matices de diferencia empezaron a dividir las distintas escuelas de los pensamientos rivales. Se presentó especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto percibido de una forma directa y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado de la propia percepción. Los adultos fenomenológicos afirmaron que los objetos del conocimiento son el mismo que los objetos percibidos. Los neorrealistas sostuvieron que se tienen percepciones directas de los objetos físicos o parte de los objetos físicos en vez de los estados mentales personales de cada uno. Los realistas críticos adoptaron la posición intermedia, manteniendo aunque se perciben solo datos sensoriales como colores y sonidos, estos presentan objetos físicos sobre los cuales aportan conocimiento. Durante el segundo cuarto del siglo XX surgieron dos escuelas de pensamiento, ambas deudoras del filósofo austríaco Ludwig. Por una parte, la escuela del empirismo o positivismo lógico tuvo origen en Viena, pero pronto se extendió por todo el mundo. Los empiristas lógicos dicen que solo hay una clase de conocimiento, el conocimiento científico, que cualquier conocimiento es válido, tiene que ser verificable en experiencia, y por lo tanto que mucho de los que habían sido dados por la parte de la filosofía no era ni verdadero ni falso, sino carente de sentido. Kant se tiene que establecer en una clara distinción entre el enunciado analíticos y sistemáticos. El llamado criterio de verificabilidad del significado ha sufrido cambios como consecuencias de las discusiones entre los propios empiristas lógicos, así como entre sus críticos, pero no ha sido descartado. La filosofía del lenguaje corriente parece romper con la epistemología tradicional. Los analistas lingüísticos se han propuesto estudiar el modo real en que se usan los términos epistemológicos claves, términos como conocimiento, percepción y probabilidad, y formular reglas definitivas para su uso. Pasamos a hablar de la metafísica. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Además, incluye algunas nociones fundamentales, tales como ser, entidad, existencia, objeto, propiedad, relación, casualidad, tiempo y espacio. Según algunos filósofos como Immanuel Kant, las afirmaciones metafísicas son juicios sintéticos a priori que por principio escapan a toda experiencia sensible. La metafísica es un conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos, no como la matemática, mediante aplicaciones de los mismos a la intuición, y en donde por lo tanto la razón debe ser su propia discípula. Quiero empezar discutiendo la importancia de definir la ciencia de la no ciencia, como lo hicieron los positivistas al realizar qué es la metafísica, con esta afirmación de Immanuel Kant. La metafísica es un conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos, no como la matemática, mediante la aplicación de los mismos o a la intuición, y en donde, por lo tanto, la razón debe ser su propio discípulo. Si hablamos de lo que es ciencia y no ciencia, tenemos que tener muy claro también la cuestión de la objetividad y la subjetividad. Tenemos que tener en cuenta los métodos que estamos usando, o sea, cómo es la posición del sujeto frente al objeto, cuánto se involucra, cuánto su contexto, como lo dijeron los positivistas, se involucra en la investigación, cuánto la cultura, el contexto histórico, los sesgos personales, los valores religiosos, etc., se involucran en esto. Entonces considero que la epistemología
en esto no solo ha aportado a las ciencias sociales, sino que ha aportado a la ciencia en general al hacer una demarcación entre la ciencia y no ciencia, y al mostrarnos cómo más o menos aprovechar una investigación encontrando un punto justo entre lo subjetivo y lo objetivo para las ciencias sociales. Como también lo dijo, por ejemplo, Deleuze, cuando estamos comparando ciertas estructuras tenemos que tener en cuenta que siempre va a quedar un vacío en el objeto, un vacío que es lleno, porque ese vacío contiene información, pero al comparar cosas tan extrañas, a veces no se puede hacer una comparación completa. Entonces también se trata de darse cuenta que la ciencia no puede dar explicación a todo, que no puede hacer todas las comparaciones y todas las cosas que se tienen que hacer. Y eso es donde se entra como el interés de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales entra también desde la parte subjetiva, tiene la posibilidad que no tienen las ciencias exactas para entrar en el contexto humano, en el contexto histórico y darse cuenta de cómo esto ha influenciado a la persona, que cómo la persona, los grupos o las sociedades cambian con el tiempo. Y creo que la epistemología ha sido un gran paso en los métodos, a partir, por ejemplo, de los métodos inductivos y deductivos, o de los filósofos antiguos, como Aristóteles, a partir de la observación de la observación empírica, de la ciencia empírica, y al darnos criterios para criticar la ciencia y seguir una ciencia que es continua, una ciencia que es progresiva, que siempre se va mejorando y siempre se va a estar desafiando, donde se establecen nuevas leyes y nuevas formas de investigar y nuevas poblaciones y siempre nuevos incógnitos a seguir, donde básicamente cada respuesta arroja más interrogantes, pero eso es la ciencia y así tiene que ser. Los problemas más importantes y tradicionales de la metafísica son el problema de los universales, el problema de la estructura categorial del mundo y los problemas ligados al espacio y el tiempo. Ahora vamos a hablar de las ciencias sociales en el siglo XVIII. Las ciencias sociales tienen sus raíces en la filosofía antigua. En la historia antigua no existía diferencia entre las matemáticas y el estudio de la historia, la poesía o la política. Durante la Edad Media, la civilización islámica hizo importantes contribuciones a las ciencias sociales. Esta unidad de ciencia, como restos descriptivos y razonamiento deductivo de axiomas, crearon un marco científico. En el periodo moderno, el término ciencias sociales fue inicialmente utilizado como un campo conceptual distinto. Las ciencias sociales fue iniciada por el positivismo, centrado en el conocimiento basado en la experiencia real, y la especulación metafísica fue eliminada. ¿Qué es la epistemología en las ciencias sociales? Pues es la ciencia que estudia la naturaleza a partir de la ciencia y validez del conocimiento. La epistemología está basada en grandes investigaciones para deducir la verdad superficial. Cuando se identifica la epistemología, se hace con búsqueda de la razón, de verdades pequeñas para concluir la verdad. Se hace referencia con otros nombres, pero se muestran unos más extensos que otros. El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la superficie, la búsqueda de la verdad, solo modus vivendi. También debe ser capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, así como sugerir nuevos enfoques promiscuos. Bueno, ahora vamos a hablar de los sofistas. Los sofistas fueron los primeros filósofos que señalaron el papel de las diferentes individualidades del conocimiento de la realidad, el papel de las condiciones perceptuales y etc. Así afirmó Pitágoras. El ser de cada quien es diferente, de ahí concluyeron que no puede haber ningún universal válido y consecuente tampoco un saber objetivo de la sustancia. Cada vez que se plantea una problemática entre la búsqueda del reconocimiento y el conocimiento, se busca deducir que para encontrarlo en toda su totalidad no hay respuesta, ya que todos coincidamos con bases de una cierta experiencia. Y las experiencias son individuales. Si nos fijamos en saber objetivo, es el uso de la razón que llega a ser algo erróneo.
De esta manera, los filósofos griegos llegan a la conclusión de que si desea obtener una verdad única, no se debe tener en cuenta las opiniones basadas en las experiencias, sino también lo que debe tener en cuenta son también la de los otros, es llegar a una deducción verdadera, es decir, no solo lo que yo vea y crea, sino también si tengo la misma experiencia con la otra persona para saber si podemos llegar a lo real. En este sentido, es específico la filosofía antigua de todas las reflexiones sobre el conocimiento. Parte en condición, de cierto modo completamente natural, de que el saber guarda relación estrecha con aquello de saber representar, esto es, y que el saber es una imagen que especifica el objeto. Ahora continuamos con la filosofía antigua. Entonces, para hablar de la filosofía antigua hay que tener en cuenta que era como el reflejo que fue desarrollándose de las doctrinas de Platón y Aristóteles, los cuales fueron idealistas y naturalmente no podían aceptar la forma de los presocráticos como ellos pensaban, pero fieles al supuesto fundamental de toda la filosofía antigua. La tesis de la unidad entre el saber y el objeto, Platón la formuló. La teoría casual de la percepción comparó el sujeto cognoscente con un pedazo de cera y el objeto de la percepción con sello de penetra de la cera. En lo que se refiere que Aristóteles expresó la idea de que el sujeto es potencialmente el objeto cognoscible en el momento. Bueno, antiguamente en la filosofía se pensaba que el objeto verdadero solo puede ser dado por ser cognoscente. Todo aquello que se produce de su creatividad cognitiva subjetiva solo puede ser simple opinar, una subjetividad y por lo tanto no es verdadera, no corresponde al ser. Todo lo que abarca la epistemología hace referencia a lo que el ser debe estar ligado al objeto, para que no se de manera pueda dar algún conocimiento. Si es un defecto, esto no ocurre y no puede ser afirmado, que hay una búsqueda ni una sola respuesta. Criterios de validez del saber científico. Los criterios de la ciencia a través de los años ha sido distinguir lo verdadero con lo falso, utilizando métodos de investigación y prueba de ejemplo, sistemático, unificado, empírico y analítico, entre otros, haciendo así a lo que rige universalmente por el ser humano. La definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca del objeto. ¿Qué es un método científico? Un método científico es la manera en cómo se pone a prueba un conocimiento, poniendo a prueba dicho invento basado en unas leyes que lo rigen, las cuales se usan para que éste pueda ser utilizado universalmente. Este está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos, analizados por dichos métodos. Los métodos es algo que ha sido utilizado por los científicos y filósofos para comprobar si algo les funciona, ya sea como ellos quieren o como los demás dicen. Este tiene dos bases muy importantes que son reproducibilidad, que es la capacidad de repetir algo, y falsabilidad, en ocasiones dan otros resultados a los que se tienen previstos en el experimento. Una definición más concreta de la ciencia es que busca experimentar la realidad mediante leyes, las cuales posibilitan además predicciones y aplicaciones prácticas, como la tecnología. El conocimiento científico es un conocimiento objetivo que se estructura en el sistema verificable, obteniendo metódicamente y comunicándose en el lenguaje construido con las reglas precisas e explícitas. Podemos decir entonces, cuando llegamos a la época contemporánea, que se reúne todo lo que se ha expuesto anteriormente. Entonces podemos decir que gracias a la epistemología se puede saber qué clase de conocimientos tiene cada una de las ciencias. También nos ha permitido empezar a discutir entre esa dualidad de la objetividad y la subjetividad y determinar cuándo un método es válido. Y eso permite determinar el saber propio de cada disciplina, o sea, cuando es un conocimiento filosófico, social, cultural, técnico, etc. La epistemología también significa que nos hemos dado cuenta cuánto importa la posición y el contexto del investigador frente al objeto.
También nos ha permitido tener criterios de demarcación entre lo que es la ciencia y la no ciencia, por ejemplo, la metafísica. Entonces sabemos que una epistemología para estudios sociales, una epistemología adecuada en las ciencias sociales, debe abarcar la verdad como algo más que la comprensión cognitiva y verificación. Se basa entonces así en la práctica de una epistemología de racionalidad crítica. Concluimos entonces que hablar de epistemología implica ciertos problemas que podemos resumir en estos tres generales. 1. Identificar las posibilidades y limitaciones del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las ideas que orientan las investigaciones actuales y los resultados a que puede llegar? 2. Clarificar el proceso en que se encuentra la historia de la ciencia. Entonces, cómo van caducando determinados procedimientos, la aparición de nuevas hipótesis sobre el conocimiento, el proceso por el cual se abandonan algunos temas y se reemplazan por otros. Entonces, eso significa que, sabemos que el conocimiento social no es acumulativo. Entonces, lo que ocurre es que van apareciendo nuevas preguntas sobre la realidad y otros procedimientos para conocerla. Entonces, cada vez aparecen otros conocimientos, otras reglas, y cada vez el tema social va cambiando, porque la historia, la cultura, el contexto va cambiando. Y 3. Hay que establecer una relación entre las ciencias sociales y la sociedad, si existen o no comunidades de intelectuales que aceptan o rechazan determinados parámetros en el conocimiento. Sabemos entonces que cualquier declaración de hecho está construida sobre suposiciones epistémicas. Entonces, la epistemología es la base de todas las ciencias, tanto las duras como las blandas, eso ya sabemos, y lo hace de la siguiente manera. 1. Por estándares de evidencia. Entonces, ¿qué constituye una evidencia buena? O sea, ¿qué hace que algo puede ser aceptado como un hecho, como una regla? 2. Supuestos y axiomas. ¿Con qué supuestos comenzamos justificadamente antes de nuestras investigaciones? Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Qué fundamentos usamos? O sea, ¿qué estado de arte tiene el proyecto de la investigación? Y 3. El grado de certidumbre. ¿Cómo evaluamos el grado apropiado de certeza epistémica para nuestras conclusiones? Entonces, allá también se mira la relación de investigación-objeto, de criterios de objetividad y subjetividad. Se mira al método de investigación, etc. Entonces podemos decir por todo lo anterior que la epistemología no es simplemente importante en las ciencias sociales, sino que es fundamental.